Muy buenas tardes con todos. Continuando con el desarrollo del primer Congreso Internacional de Derecho y de Nuevas Tecnologías, damos inicio a la presentación del doctor Edward Apaza, quien expondrá el tema denominado Seguros y Nuevas Tecnologías, panorama y actualidad de la experiencia francesa y europea. Antes de comenzar, daré una breve descripción de nuestro ponente. El doctor Apaza es abogado registrado en el Colegio de Abogados de París. Es especialista en litigios, en seguros y reaseguros con más de 10 años de experiencia en el mercado francés e internacional. Es magíster en Derecho con mención en Derecho Privado por la Panthéon Assas Université y asimismo es maestrando en la Maestría de Derecho de los Seguros de la Panthéon Assas Université y asociado senior en la DAC Beacrox France. Igualmente es profesor del CEACIAL. Adelante, doctor Eduardo Paza. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Luis. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, listo. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los colegas y futuros colegas que están aquí presentes, con quienes tengo la oportunidad de compartir mi experiencia. Gracias por toda la intervención, gracias a Carlos por su invitación para participar en este evento. Gracias también al Centro de Estudios Avanzados del Seguro, Inteligencia Artificial y Legal Tech y al Círculo Financiero y Corporativo por esta interesante iniciativa. Tal vez antes de entrar precisamente en mi tema, voy a empatar con el tema con el que terminó Carlos. Estaba hablando del ciberseguro y el problema que presenta y el problema y la oportunidad que presenta para las compañías de seguros los riesgos cibernéticos. Desde el año pasado, más o menos septiembre del año pasado, si recuerdo bien, ha cambiado una de las disposiciones de orden público del derecho de seguros francés, que era precisamente la pregunta que se decía es que cuando hay un ransomware, es decir, cuando un hacker bloquea las instalaciones informáticas, los servicios informáticos de una institución y esta institución, la víctima, para retomar el control de sus sistemas, debe pagar una suerte de rescate, ¿no? Al hacker, al que es un criminal, ¿no? Porque a veces en los medios o en la prensa parece existir una romanticización del hacker, ¿no? Como justiciero, como Robin Hood, pero de hecho el hacker está en la misma categoría, tal vez que un secuestrador o un extorsionador. Los casos más sonados aquí de ransomware y los dramáticos también fueron, por ejemplo, no voy a dar el nombre, ¿no? Pero es una institución que es un hospital y de un día para el otro, en la mañana, el hospital tiene que reiniciar el trabajo de su sistema informativo y se dan cuenta que no pueden y que han perdido la información confidencial, la información que está protegida por el secreto médico, además de miles de pacientes. Para retomar para retomar el servicio para retomar sus actividades, entonces se les exigía pagar en Bitcoin en una cuenta X, ¿no? Tal cantidad de dinero. Y varios otros casos similares pusieron en debate nuevamente si era posible para la aseguradora pagar al hacker. Es decir, si el rescate que era exigido por un criminal podía ser objeto de un producto de seguros. Y habían dos posiciones encontradas, ¿no? La primera, la posición de la prohibición, estaba fundada principalmente en el orden público, ¿no? Porque aceptar que una aseguradora pague a un rescate a un hacker viene a decir que el hacker va a tener un acceso a una empresa, a una institución, una compañía de seguros que sabe que tiene los recursos necesarios para pagar este rescate. Eso ese montaje era considerado contrario al orden público. Entonces es por eso que existía la intervención, la interdicción, la prohibición de hacer este pago. Y esto venía principalmente la interdicción venía principalmente por el organismo supervisor de las compañías de seguros. En todos los países sabemos que existe
un organismo supervisor del sector financiero y del sector de seguros y de reaseguros, ¿no? En Francia, esta prohibición venía principalmente de ahí. Como el, el riesgo cibernético y muy particularmente el riesgo de ransomware se hacía cada vez más potencial, cada vez más latente y muchas veces real para varias instituciones, entonces es que el lobby de los seguros empezó a empujar la idea de que esto no debería ser prohibido, lo que finalmente se materializó en el año pasado cuando se levantó la prohibición de pagar directamente al hacker, ¿no? Pero la condición que se ha impuesto ha sido que este pago debe ser necesariamente acompañado de un depot de plainte, ¿cómo se dice? De una denuncia penal. Esto quiere decir que no puede ser un negocio privado. Por ejemplo, hay una institución que es víctima de un ransomware, no tiene acceso a su sistema informativo, declara el siniestro a su compañía de seguros y la compañía de seguros, luego de las verificaciones del caso, va a pagar entonces al criminal, al hacker. Y esto podría quedar como un tema privado, porque se comprende también muy claramente por un tema de reputación comercial. Una empresa que no tiene interés en verse como una institución vulnerable. Uno, como consumidor, como cliente, no tiene la intención necesariamente de confiar sus datos personales, su número de carta de crédito a una institución que sabe que ha sufrido recientemente o reiteradamente un ataque informático. Por eso el tema era delicado, ¿no? Y había un interés en hacerlo, en mantenerlo secreto, digámoslo así. Entonces, esta exigencia de hacer una denuncia penal parece razonable, ¿no? Que un justo equilibrio entre los intereses del orden público y la prestación, ¿no? Del producto de seguros que se está vendiendo. Luego es cierto que esto va a tener como consecuencia que los hackers van a dirigirse a las empresas que saben que están aseguradas. Y parece razonable saber que están al corriente quiénes se benefician qué empresas benefician de esta cobertura, porque varias veces han sido los corredores de seguros y los agentes generales quienes han sufrido también ataques informáticos donde se les han, han salido o han sido sustraídas las informaciones de la cobertura de varios clientes importantes, ¿no? En todo caso, esto es muy reciente, es desde el año pasado que este tema está presente y parece ser como para modular el riesgo, van a exigirse como condición de la garantía necesariamente un cierto perfil de seguridad, ¿no? De acciones preventivas antes de cualquier siniestro. Eso va a ser de una parte, pero lo otro, lo que parece más razonable que va a venir, es que las cláusulas de exclusión de garantía de esta cobertura en particular van a ser cada vez más y más sofisticadas. Por ejemplo, yo me puedo imaginar una cobertura que excluye cualquier pago en Bitcoin. Así, y entonces eso va a excluir una gran parte de los ransomware, un Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, ¿no? El- Esto es demasiado reciente y quedamos por ver, y es muy interesante. Vamos a ver qué va a suceder en la experiencia francesa. Desde la aprobación de la ley, pues, sí hubo una operación de comunicación, ¿no? Diciendo que es un producto de seguro, y lo que es cierto, es un producto de seguro novedoso que se adapta a una realidad novedosa. Quedan pendientes de ver cuáles van a ser el interés, ¿no? Para la compañía de seguros de cubrir este tipo de eventos y para el asegurado si puede aceptar o no las exclusiones de garantía que va a imponer una aseguradora para dar su cobertura. Esperemos que este juego de los intereses de la aseguradora y del asegurado pueda dar lugar, ¿no? A un producto de seguros que va a ser sin duda un producto sofisticado porque el objeto del riesgo es un objeto sofisticado. Entonces, es una de las cosas en las que tenemos la mira y que parece muy, muy interesante. Y que además con el tema
de derecho de seguros con el tema de derecho privado, se enlaza por las disposiciones de la agencia supervisora el tema de derecho penal, ¿no? Y viene en un proceso penal cuáles van a ser los intereses de la compañía de seguros, ¿no? Y finalmente, si es la compañía de seguros quien está pagando el ransomware, viene a la pregunta de quién es la víctima en el sentido penal. Hay demasiadas preguntas, ¿no? En todo esto y queda por ver cómo van a solucionar los tribunales los tribunales y la Corte de Casación, ¿no? Que es la que tiene de una cierta manera es la institución o judicial quien da figura al derecho francés. Es un tema reciente el que veremos qué es lo que va a suceder. Y nada, mi nombre es Edward Apazapino, soy abogado en París, trabajo ya varios años en el tema de derecho de seguros. Luis dijo que soy maestrando, soy magíster entonces en derecho de seguros. En otra vida estuve haciendo un doctorado en derecho privado, pero luego me di cuenta que ejercer la profesión de abogado a tiempo completo y ser tesista a tiempo completo era complicado y elegí la vida de abogado. Voy a presentarles entonces la experiencia de la práctica del derecho de seguros desde el punto de vista de alguien de un litigante y de alguien que hace consejo, es decir, acciones preventivas antes para la optimización de los productos de seguros y del tratamiento de siniestros. La primera experiencia que yo tuve con la inteligencia artificial fue en la práctica. Por supuesto, al igual que todos, supongo que por la literatura de ciencia ficción o por la televisión, el cine, tenía una idea eh, más o menos general de que era una inteligencia artificial, ¿no? Es como la computadora de Star Trek a la que uno puede hablarle y hace cosas, ¿no? Pero nada más. Luego, en un despacho para el que estaba trabajando, teníamos un problema había un fundraising y el producto que había que asegurar era el siguiente, ¿no? Era una empresa que creaba fármacos virtuales, es decir, son medicamentos, moléculas químicas que no existen en la realidad porque no tenemos aún la tecnología para fabricarlas, pero las podemos simular en la computadora. Y la computadora lo que necesitaba y lo que tenía por intención de predecir, era cómo estas moléculas, estos fármacos, iban a interactuar con la química del cuerpo humano. Es decir, si iba a sanar alguna enfermedad o si iba a tener algún efecto secundario. Lo que hacía lo que tenía la parte de inteligencia artificial tenía por objeto de recuperar información de fármacos similares que sí existen y ver qué interacciones tenían en pacientes. Luego retroalimentar esa información en el sistema para modelar con más sofisticación, con más exactitud el comportamiento del fármaco virtual. Y el problema que teníamos nosotros era, por un lado, el fundraising, ¿no? Que era derecho corporativo, y por otro lado era el acceso a la información médica, porque, digamos, para que la inteligencia artificial recobre datos para poder afinar sus predicciones en el fármaco virtual, necesitaba recibir información médica de pacientes reales, ¿no? Que estaban siguiendo un tratamiento real y habían los problemas de temas de derecho médico, derecho a la confidencialidad, el Reglamento General de la Protección de Datos, que en el tema de la salud tiene unas características muy particulares, ¿no? Porque se articula con el derecho al secreto médico. Luego estaba el tema del que nosotros interveníamos, era cuál es el riesgo que estamos asegurando aquí. Y bueno, ese fue el primer contacto real que yo tuve o real, ¿no? Entre comillas, con la inteligencia artificial. No me imaginaba, yo no tenía la imaginación o sea, en el día de hoy, una computadora podía realizar este tipo de prestaciones, ese tipo de tratamiento informático, de datos, de crear moléculas farmacéuticas y luego actualizar sus predicciones del comportamiento de estas moléculas recaudando información real de pacientes, ¿no?
Y bueno, es un proyecto que aún lo estoy siguiendo y te va a tomar muchos años, ¿sabes? Porque es un medicamento que están tratando de modelar un medicamento para el SIDA. Y es un tratamiento que va a tomar muchísimo, no sabemos, ¿no? Varios años más por lo pronto, porque lo que la IA necesita para modelar esto es más información y más tiempo, ¿no? Y se le sigue alimentando. Entonces, en este punto que yo me empiezo a interesar por la inteligencia artificial, el último, el último evento significativo que ha habido en el derecho europeo aquí ha sido la adopción de la IA Act, la ley para la inteligencia artificial. En el derecho, en Europa se articula entonces el derecho europeo, que va a ser el derecho de todos los países de Europa, con el derecho nacional, ¿no? De cada estado. El derecho europeo, es lo que deciden las instituciones europeas, se articula principalmente con dos mecanismos, ¿no? O las directivas o los reglamentos. Una directiva es un instrumento legal que tiene que ser, que va a fijar objetivos, que va a fijar metas y va a fijar de qué manera y un tiempo, ¿no? En el que se tienen que implementar. Por ejemplo, tiene que haber una regulación, no sé, de los tomates, tiene que haber una regulación de los productos financieros, tiene que haber una regulación de las emisiones de CO2, tiene que haber una regulación de la información del consumidor, del riesgo que está asumiendo cuando compra tal producto. Esto no son productos que no son necesariamente los mismos porque deben adaptarse a la realidad en la que están. Por ejemplo, una regulación sobre la captación del agua de lluvia no sería lo mismo en el norte de Francia, donde llueve prácticamente todo el año, que en el sur de Italia o en Grecia, donde pueden haber periodos de sequía muy importantes. Entonces, cuando se impone una directiva, es un objetivo que cada país miembro tiene que luego que adaptar, ¿no? A su contexto real. Junto o al lado de las directivas están los reglamentos. Los reglamentos no necesitan ser transpuestos en la legislación nacional. Cuando un reglamento es adoptado por las instancias europeas, este deviene derecho que es directamente aplicable en toda la Unión Europea. Lo que está pasando ahora ha sido el 31 de julio del 2023 que hay una proposición va a ser un reglamento, ¿no? Dice la ley de la inteligencia artificial, que ha sido propuesta. Como va a ser un reglamento, eso quiere decir que va a ser directamente aplicable en todos los estados de la Unión Europea y ahora están en el proceso de negociación con todos los estados. Esto tal vez va a tomar tiempo porque todos los estados de la Unión Europea tienen que ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser el contenido de este acta, porque va a ser una ley, ¿no? Que finalmente se va a implementar en todos los estados de la Unión. Y el objetivo es que esté listo para diciembre. Hay una primera versión, una versión ya del 2019 y otra que es ahora la de 2023, ¿no? Y hay un cambio significativo en el tema de seguros del que vamos a hablar después. En todo caso, el objetivo es que este reglamento europeo, lo que va a ser tal vez un reglamento europeo, sea aprobado para el final de este año. Y este tiene objetivo ambicioso, ¿no? Que es regular y a la vez dejar un espacio para que todo el mercado las startups, ¿no? El mercado de la inteligencia artificial pueda desarrollarse, pero de manera ética. Lo que en la comunicación, los comunicados, notas de prensa de la Unión que se ha hecho, la frase que se repite de manera recurrente, es decir, que debe ser un proceso ético desde la primera línea de código. Y luego hay objetivos, ¿no? Que son un poco del un pensamiento optimista, ¿no? Y sano, que respeto del consumidor, respeto de la moral, etcétera. Y luego vienen cuestiones mucho más concretas y como lo vamos a ver, afectan directamente y particularmente al mercado, a los productos de seguros. La principal diferencia que sobre la versión anterior y sobre la versión de 2023, en lo que se refiere al derecho de seguros, es que la IA
ha sido clasificada en al menos tres categorías, ¿no? La categoría de riesgo, la categoría un riesgo importante, riesgo moderado y sin riesgo, ¿no? Que es como luz roja, luz amarilla, luz verde. En la versión anterior, la aplicación de una IA en los productos de seguros, en la industria de los seguros, estaba calificada como alto riesgo. Ahora se le ha retirado esta calificación, pero hay muchos más objetivos que se le han asignado. Para entender el riesgo que se le asigna y cómo va a incidir una regulación de la inteligencia artificial o la existencia de una inteligencia artificial en el mercado de seguros, en la industria del seguro, es necesario comprender la realidad económica que existe en los productos de seguros, ¿no? En, sin duda, en su primer año en la primera clase o la segunda clase de derechos de seguros, ustedes han debido estar familiarizados con la noción de la inversión del ciclo de producción. El ciclo de producción clásico, digámoslo así, es, digamos, uno tiene una idea del precio de la materia prima, una idea del precio de la mano de obra, una idea del proceso de transformación, una idea del a qué va a parecer el producto final, una idea del costo de distribución y cuánto va a llegar, con qué precio va a tener crear un producto, desde la creación de un producto hasta que llega a las manos del consumidor o del utilizador final. Y dependiendo del margen que se pueda hacer, es que uno empieza a determinar el precio, ¿no? Es decir, hay un costo, que es todo lo que es invertido para crear un producto, y luego está la ganancia, que es el plus que uno agrega al precio, ¿no? A este costo y que el consumidor, el utilizador final va a pagar. Si el mercado es elástico, eso quiere decir que va a poder asignarse un margen muy importante de ganancia, ¿no? Por ejemplo, los productos farmacéuticos, ¿no? De los que hablamos hace un momento. El mercado de la insulina es un mercado elástico. No importa finalmente qué precio una empresa le ponga a la insulina o a los productos de salud, siempre va a haber un comprador, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, otros mercados que son muy poco inelásticos. Pues puedo pensar en no sé, el mercado de los dentríficos, ¿no? Que pueden haber diferencias de precio, pero no son significativas. El, en la industria del seguros, esto no existe, esto se invierte. Es decir, que cuando una empresa comercializa un producto de seguros, no puede saber con certitud cuál va a ser el costo de este producto. Es finalmente luego de que se han realizado los siniestros, luego de que se ha percibido la prima, que uno va a poder, que la empresa de seguros va a poder determinar si el producto ha sido rentable o no. Eso es lo que denominamos la inversión del ciclo de producción. Ahora, todo el interés para la aseguradora, para las aseguradoras, de la utilización de una inteligencia artificial viene para reparar o predecir cuál va a ser el resultado de esta inversión del ciclo de producción. Es decir, ponemos en circulación productos de seguros y tratamos de predecir de qué manera de qué manera este producto va a ser rentable o no. Y cómo podríamos hacerlo rentable a través de la aplicación de cláusulas de exclusión de garantía, ¿no? Por ejemplo, había un tema sobre los seguros de vehículos y sobre todo particularmente sobre el seguro de incendio. Y se diseñó una cláusula, ¿no? Decía, vamos a excluir todos los incendios que ocurran durante la noche en tales y tales partes de Francia. ¿Y cómo se llegó a esta exclusión? Es porque estadísticamente se notó que hay lugares, barrios, digámoslo así, o comunas en las que es más probable que exista, que si uno deja estacionado su carro durante la noche en el exterior, en la mañana lo encuentre incendiado. Y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el seguro de habitación
que en algunas comunas excluyen por ejemplo, la ruptura de ventanas o de vidrios cuando el asegurado se encuentra en el primer piso o en el segundo piso, en la planta baja o en la primera planta, ¿no? Dependiendo del español que utilicen los que me escuchan. Y esto era porque se identificó que la recurrencia de siniestros en la planta baja y en el primer piso en ciertos lugares, y entonces la reacción de la aseguradora fue la de excluir ciertos eventos de su garantía. Esto, el derecho, la inteligencia artificial permite hacer el tratamiento de esta información con de una manera mucho más amplia y prediciendo mucho más cuál va a ser el comportamiento de los consumidores o más que todo el comportamiento de los siniestros. El riesgo que se identificó en la intervención en la utilización de la inteligencia artificial en la distribución, en la creación de productos de seguros, es que esto equivale a crear una nota social. La nota social, por ejemplo, es lo que seguro todos deben haber escuchado, si uno vive en tal país y que uno da opiniones siempre favorables en las redes sociales, va a tener una nota social alta, lo que le va a poder acceder al crédito, acceder a los viajes, acceder a los servicios del Estado. Si uno no se conforma con la ideología estatal, va a tener más dificultad para acceder a los servicios bancarios, incluso para comprar billetes de tren. Y es una técnica de control social, ¿no? Que utiliza la inteligencia artificial. La aplicación de la inteligencia artificial en la industria del seguro temía que uno de los riesgos principales va a ser la creación entonces de una nota, de lo que sería de facto una nota social. Es decir, por vivir en tal o tal zona, uno tiene más accesibilidad, más acceso al seguro o menos acceso. O si es que lo tiene, va a tener que pagar una prima más elevada. En la opinión de los reguladores, y con justa razón, esto creaba una desigualdad que no debía ser fomentada por el derecho ni por la industria del seguros. Era la intención del regulador entonces desalentar cualquier análisis estadístico de este tema, ¿no? Luego había otro, luego esto se interfiere con los temas raciales también, ¿no? En Francia y en muchos países está prohibido, por ejemplo, tomar estadísticas fundadas sobre la raza. Es decir, las personas de tal o raza o de tal raza tienen más propensión al crimen o tienen más propensión a sufrir un accidente o a ser víctima de un accidente, etcétera. Y luego lo que se alteró eso es fue modificando la raza por el lugar de nacimiento, ¿no? Y lo que hace la inteligencia artificial es finalmente categorizar los seres humanos por su rentabilidad. Es por esta razón que la inteligencia artificial en su aplicación en el derecho de seguros fue una bandera roja. Hay la opinión de que esta va a ser una de las cosas que no se puede hacer. Em, Otro de los temas que pone la regulación europea que está en discusión sobre la aplicación del derecho de seguros en la industria, la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho de seguros es el tratamiento de los contratos de masa. Es decir, un contrato de seguros es necesario con un contrato de adhesión, ¿no? Y ese quiere decir es un contrato en el que las cláusulas no pueden ser negociadas generalmente por el asegurado y que uno tiene, la única opción que tiene en la realidad muchas veces es o aceptar las cláusulas que impone la aseguradora o quedarse sin cobertura. Y lo que sea, lo que recomienda la la comisión en su proyecto de ley sobre la regulación de la inteligencia artificial es que estas cláusulas en la parte paramétrica de las cláusulas, ¿no? Donde se discuten con de la cobertura, los porcentajes de intervención de los siniestros, etcétera, tiene que ser siempre verificada por un ser humano.
Eso quiere decir que cuando existe una reclamación sobre desde la parte del asegurado o del cliente final, del consumidor final de un producto de seguros, hasta el momento en el que debe haber un tratamiento de información, si es que hay una reclamación de una asociación o de una representativa de los asegurados o de los consumidores, la respuesta o la verificación de las informaciones que están analizadas por la inteligencia artificial tiene que quedar en último lugar a un ser humano. Es decir, no puede ser una inteligencia artificial, una computadora, quien nos diga cuáles van a ser los parámetros a los que podemos acceder o tenemos que aceptar. Este proyecto está está aún en discusión. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con otros profesionales del rubro de seguros, como principalmente corredores, la mayor inquietud está por el tema de la compliance, por el tema de la conformidad. Para darles un poco más de contexto, supongo ya lo deben saber, entonces en la distribución de un producto de seguros, por un lado está la aseguradora. Luego está el agente general, que es el mandatario de la aseguradora. Luego está el corredor, que es el mandatario del asegurado, y luego el asegurado, ¿no? Y luego estos cuatro intervinientes pueden articularse de distintas maneras en la distribución de un producto de seguros y esto, en especial en el tema de los intermediarios, de los agentes generales y de los corredores, esto impone obligaciones suplementarias. Uno, porque el destinatario final es un consumidor y va a estar protegido entonces por el derecho del consumidor, y luego porque ellos en la práctica, por el día de hoy, van a realizar toda su información de manera informática, y entonces reglamento de protección de datos que va a aplicarse y todas las obligaciones que impone a los profesionales. Estos profesionales, en especial, un agente de seguros, perdón, un agente general, como es mandatario de la aseguradora, muchas veces dispone, ¿no? del capital o los recursos institucionales de una compañía de seguros. Si hay obligaciones de conformidad o de compliance, en general no representa, en general, un problema para un agente general. El corredor, como es mandatario del asegurado, no dispone de los recursos institucionales de la aseguradora y finalmente tener que organizar por su cuenta todas las verificaciones de compliance y todo lo que impone el nuevo reglamento. Y lo que me dicen es que todo lo que está propuesto va a llevar a que los despachos, los gabinetes de corredores familiares o de pequeña o mediana talla van a desaparecer, porque el costo de todas las verificaciones de la compliance y de la conformidad que les exige e incluso sin la aplicación de esta ley, eh, in- todo el costo que esto exige es desmesurado, porque ellos no tienen, en general son empresas que no pueden dedicar, digamos, un puesto a alguien que un referente de protección de datos o a alguien que se va a ocupar solamente de la compliance. Y, y esto es un tema de inquietud, ¿no? Esto quiere decir que en el mercado de los corredores van a desaparecer todas las pequeñas y medianas empresas y solamente van a quedar los corredores internacionales, ¿no? Los que tienen acceso a un capital social y a recursos que se encuentran en millones de euros o de dólares, ¿no? Según el caso. Y ahora, esperando la ley sobre la inteligencia artificial, que va a ser seguramente un reglamento europeo, tal vez vale la pena ahora interesarnos sobre lo que ya está implementado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con dos sistemas principalmente, y uno que era el sistema para la pericia automóvil que sigue a un siniestro, pero yo lo trataba desde el punto de vista de la reaseguradora. Y el segundo tema era el tema de la indemnización del prejuicio de los daños corporales, son los dos temas que les voy a presentar ahora. El,
hay una recomendación, eso quiere decir que no es en sí una ley, ¿no? No es una norma contrañante, pero es una recomendación de la Asociación Nacional de Expertos Automóviles. Un experto automóvil hay un accidente de la circulación, que es decir, un accidente que involucra un vehículo a motor. Y este accidente va a involucrar necesariamente entonces la cobertura, porque hay un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿no? Que es el equivalente más o menos en mutatis mutandis en todos los países. La aseguradora va a tener que determinar entonces, cuando hay una colisión entre dos vehículos, cuál es el vehículo responsable. Para hacerlo simple, vamos a hacer solamente dos vehículos, ¿no? Y cuáles son las víctimas y si es que hay alguna razón para excluir la cobertura y quien va a determinar la respuesta a todas estas interrogantes va a ser el experto automóvil, que va a tener que, ¿no? Entonces inspeccionar los vehículos, inspeccionar las circunstancias del accidente, las declaraciones de cada uno de las personas que han sufrido, que han sido involucradas en el accidente y luego determinar quién es la parte responsable y la aseguradora de esta parte responsable entonces va a tener que movilizar su garantía para dar cobertura, ¿no? Al accidente. Pero ahora viene aquí la intervención de la inteligencia artificial. Lo que se estuvo haciendo ya durante casi año y medio fue que se creó un sistema de inteligencia artificial utilizando solamente las fotos de los vehículos, las fotos de los vehículos siniestrados, era capaz de determinar cómo había sido, cuál era el ángulo, por ejemplo, cuál era el ángulo de impacto de un vehículo sobre el otro, si uno de los vehículos había estado detenido y el otro había estado a tal velocidad y muchas cosas, ¿no? Pero todo esto solamente a partir de fotos. Y, y a partir de estas fotos podía incluso redactar un dictamen técnico, ¿no? Sobre las causas y la imputación de responsabilidades en la sobreviniencia de un de accidente de la circulación. Esto fue visto por una parte con mucho optimismo por los despachos de expertos, quienes hallaron la fórmula mágica de tratar muchísimos siniestros de manera muy rápida y asignando solamente a alguien que iba a verificar el resultado de estos dictámenes, ¿no? Y luego, por otra parte, había una inquietud, perdón, porque el experto finalmente no tenía la necesidad de verificar el vehículo por sí mismo, perdón. Entonces el experto no tenía la necesidad de desplazarse, inspeccionar él mismo los vehículos, podía hacer la inspección y establecer su dictamen solamente con las fotos que eran en general proporcionadas con el asegurado. Luego se dieron cuenta de que dependiendo de las fotos que uno daba a la inteligencia artificial, a este sistema, uno podía orientar más o menos cuál iba a ser el sentido del dictamen. Y todo esto generaba naturalmente un conflicto de intereses, ¿no? Porque había la discusión quién va a tomar la cobertura de un accidente de la circulación. Y si además el accidente de la circulación implicaba, como es frecuentemente, desgraciadamente, el caso, un daño corporal o una pérdida humana, había un debate importante entonces sobre la atribución de la responsabilidad que uno estaba dejando en manos de la inteligencia artificial. Es decir, era una computadora quien iba a determinar quién era responsable de un accidente de la circulación. La recomendación que hizo la Asociación Francesa de Expertos Automóviles fue que el dictamen final, el documento que establece responsabilidades, no puede ser establecido o redactado por una inteligencia artificial. Un segundo, por favor. Perdón, gracias. Entonces, el problema era que la recomendación de la era de no dejar que este dictamen
que finalmente es utilizado para imputar responsabilidades, sea redactado integralmente por una inteligencia artificial. El, una inteligencia artificial puede ser un útil que puede ser utilizado por el perito, pero no puede reemplazar al perito. Y así se salvaguardaba, uno, que un ser humano verifique cuáles son las circunstancias de un siniestro y que sea un ser humano quien finalmente asuma la responsabilidad, el perito en este caso, de lo que va a establecer en su dictamen. No es una ley, es una recomendación de una asociación, pero esto viene en tanto que recomendación de una asociación profesional, tiene el estatuto de un uso. Sabemos cuando hemos hecho el tema de las fuentes del derecho, que los usos, sobre todo en ciertos contextos profesionales o, o técnicos, tiene el valor de una fuente de derecho, ¿no? Cuando el tema de la responsabilidad del perito judicial por no respetar esta recomendación de la asociación fue llevado a los tribunales, porque de hecho era un perito que trataba, digamos, cientos de casos y luego alguna aseguradora se comenzó a dar cuenta de que este perito, un ser humano no puede tratar tanta información por día, ¿no? En un cierto plazo. Finalmente, por ciertas irregularidades que se detectaron en los dictámenes de este perito, se le halló responsable y el fundamento fue que había contravenido a un uso de su profesión, ¿no? Y había causado y había expuesto su responsabilidad civil por este caso. El, el otro punto sobre el que quería presentarles la utilización que yo he visto de la inteligencia artificial es el tema de la estimación de los daños, del daño corporal. En Francia existe lo que se llama el informe Dintillac, que ha sido actualizado ahora en 2022 y que es un manual para los expertos médicos, para los peritos médicos, sobre cómo deben apreciar y atribuir los criterios para la indemnización del prejuicio corporal. Por ejemplo, no se puede atribuir a una persona que es diestra y que en un accidente pierde la mano derecha, no se le puede atribuir el mismo criterio de indemnización que a una persona diestra que pierde la mano izquierda, ¿no? O viceversa, si la persona es sorda. Una mujer, por ejemplo, que trabaja como modelo y que sufre una desfiguración en el rostro a causa de un accidente, no puede ser indemnizada de la misma manera que una mujer que tiene ya 90 años, que es viuda, ¿no? Y cosas muy sutiles, pero que es necesario tomar en cuenta para adaptar la indemnización del prejuicio corporal a la situación específica de cada víctima. Era, mm, es un documento técnico, ¿no? Que uno puede, que a pesar de todas las reservas que tuvo, porque era como ponerle precio al ser humano, ¿no? Y a las partes del cuerpo del ser humano, pero que era necesario para dar una armonía y una coherencia a todas las indemnizaciones que tenían que ser decretadas por los tribunales cuando venían el contencioso sobre la responsabilidad civil por el prejuicio corporal. El primer reporte de esto es de los años 80 y eso quiere decir que desde los años 80 tenemos una masa de jurisprudencia que aplica este dictamen, ¿no? Lo que hace el informe de Intillac, por ejemplo, atribuye finalmente para que el, la apreciación de un daño corporal, tal como ha sido evaluado por un médico perito, sea interpretado correctamente por un juez que no necesariamente tiene conocimientos médicos o de daño corporal, era de atribuir puntos, ¿no? Y entonces se le atribuye puntos por el prejuicio corporal y de 1 a 5, ¿no? Y puede ser 1.3, por ejemplo, o 2.5, ¿no? Dependiendo de la... Luego está puede ser todos los prejuicios que uno puede imaginarse, ¿no? El prejuicio estético, el sufrimiento moral, el sufrimiento, el incapacidad total temporal, y todas las categorías que uno
imaginarse, ¿no? Del daño. Esto no ha impedido a la práctica judicial y a los abogados de tratar de crear o de invocar nuevas causas de prejuicio corporal porque este documento, este reporte de Intillac no es una ley. Eso es una recomendación de cómo debería ser interpretada la ley, pero no, como no proviene del poder legislativo, es solamente un criterio de interpretación, que es seguido porque es razonable, ¿no? Porque tiene fuerza de persuasión, porque es un documento inteligente, pero no porque tenga en sí mismo fuerza de ley. Entonces eso quiere decir que el juez, el juzgador, cuando recibe una reclamación y la estimación del perjuicio corporal que ha sido hecha por un perito, tiene que atribuir luego aplicar el derecho, ¿no? Y acordar a la víctima un prejuicio, una reparación civil apropiada al daño que ha sufrido. Esto se comienza a aplicar a mediados finales de los años 80 y desde entonces tenemos una masa de jurisprudencia que en referencia a los puntos que se le han hecho, y tenemos un referente común, digamos, ha sido una modelo que ha sufrido durante una operación de inyección de Botox, ha sufrido una parálisis del rostro, ¿no? Y que que le va a necesariamente causar un prejuicio. No es necesario, ese perjuicio no puede ser igual al de una persona, digamos, que no trabaja en la televisión, en el modelaje, ¿no? Y yo hablo de los casos que he tenido, en los que he tenido oportunidad de intervenir. Y lo que permite la inteligencia artificial es pasa en revista todos los casos desde los años 80 hasta el día de hoy en los que se ha tenido que indemnizar un prejuicio similar, es decir, busca, digamos, palabras, ¿no? Busca víctimas con edades similares, con la categoría socioprofesional similar y con un prejuicio corporal similar. Y lo que hace la inteligencia artificial es predecir si llevamos a juicio cuál es la indemnización razonable que esta víctima podría recibir. Y, y esto ha sido esto ha permitido que las aseguradoras, digamos, presenten proposiciones de indemnización a las víctimas fundadas en la utilización de esta inteligencia artificial. Y luego la aseguradora tiene el criterio, ¿no? De decir, incluso si voy a proceso después, riesgo de que el riesgo de que pagar más de lo que los tribunales han estado pagando en los últimos 20 años, tal vez no existe. Entonces vale la pena ir. Y luego, esta es la principal aplicación. El, el Poder Judicial ha sido hostil, ¿no? A que este sistema de inteligencia artificial sea adoptado por los tribunales, porque, y me parece lógico, es un juzgador, tiene que apreciar por él mismo, tiene que hacer justicia por él mismo de una reclamación que es llevada en sede judicial y determinar la indemnización que corresponda. Em, Estos son no sé si tengo un tiempo, pero son los principales puntos de mi experiencia práctica en los que he tenido la oportunidad de tratar con temas de inteligencia artificial. Y les agradezco a todos por su tiempo. Em, es un tema que apasiona mucho y es definitivamente el futuro, ¿no? Recuerdo que muchas aseguradoras están haciéndose la pregunta si aún vale la pena pedir sobre el tema especialmente del prejuicio corporal. Si en lugar de pedir la opinión de un abogado sobre la exposición de cobertura de la aseguradora o la exposición de responsabilidad del asegurado, si sería más simple tener personal que va a hacer un input en un sistema de inteligencia artificial para que pueda predecir cuáles son el riesgo judicial de aceptar o de rechazar una propuesta de indemnización. Es un tema interesante, apasionante, que sin duda va a marcar toda la generación que va a crecer de la misma manera que nosotros hemos crecido con televisión, luego otra generación con internet. Es sin duda habrá otra generación, una generación de abogados con inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y quedo a disposición si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario.
Sí, te quiero hacer una pregunta muy puntual para tampoco excedernos y darle luego el pase a Américo. Eduardo, por ejemplo, y para también comentarle al público que está escuchando, en el sector de seguros, en Londres, por ejemplo, las iniciativas que nos comentan de cara a cómo los despachos están utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para de pronto liberar ciertos procesos que frecuentemente los realizamos nosotros, que somos los expertos brindando nuestra información, pues se están generando estas ofertas que tiene, por ejemplo, Clay Co., esta oferta que tiene Kennedy's QI, en los que supuestamente ahora ya no es necesaria la intervención de nosotros. De hecho, tanto Américo como Edward y mi persona somos expertos en materia de seguros y en buena cuenta, pues, ¿qué piensas tú de ese futuro que proponen en el cual seamos completamente reemplazados por sistemas de inteligencia artificial? ¿Qué nos puedes decir de la manera más breve posible para no quitarle tiempo a Américo de esta situación? Yo creo que el día en que va a haber una verdadera revolución en la justicia con el tema de la inteligencia artificial va a ser donde haya una inteligencia artificial en los dos lados, donde sea el juzgador que va a utilizar la inteligencia artificial para hacer proyectos de sentencias y sea el abogado que va a utilizar una IA para hacer proyectos de escritos. Ese día y el juzgador y los abogados vamos a estar reducidos a simplemente útiles de verificación, ¿no? Del resultado. Y el verdadero debate judicial va a ser un diálogo entre computadoras, ¿no? Entre lo que va a decir tal vez es el futuro, ¿no? Pero por lo pronto creo que los imperativos de justicia, ¿no? El acceso a la justicia como un derecho fundamental es el principal obstáculo a esto. Vamos a ver cómo se va a articular el tema, pero, y como te digo, sobre todo en los temas donde hay una gran masa jurisprudencial y donde hay criterios más o menos homogéneos para comparar alguna sentencia de los años 80 con una sentencia de los años 2000 y algo, en ese sector es definitivamente un gran útil y es ya yo creo una revolución, ¿no? Que facilita enormemente el trabajo de los abogados y que te hace ponerte la pregunta, ¿no? ¿Recomiendo a mi cliente que vayamos a juicio o recomiendo que acepte la proposición de iniciación de la aseguradora? Gracias, Eduardo. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todos. Le Eh, eh, agradecemos, doctor Edward. Ha sido muy grato escuchar su disertación.